A 200 años de la proclamación de la independencia de Nicaragua, hoy día Nicaragua no es un país libre, no es un país independiente y vive bajo el oprobio de una dictadura. Pero también para recordar que el problema no es solo en Nicaragua, que Nicaragua es el síntoma sangriento, viviente y la expresión dolorosa de lo que viven los pueblos de las Américas en Cuba desde hace 62 años, en Venezuela desde hace 21 o 22 años, en Bolivia desde hace 15 años, más tiempo que el de Nicaragua. Los 10 años y meses que vivió Ecuador con el oprobio de la dictadura de Correa y la amenaza que tienen países como el Perú, como Colombia, como el Brasil, como el Uruguay, como el propio Chile, que están bajo la amenaza de un proceso que busca quebrar los principios fundamentales de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, de la naturaleza del ser humano, para reemplazarlos por el oprobio, por el sistema dictatorial y por la permanencia indefinida en el poder. Tengo que ofrecer conclusiones que nacen de las extraordinarias exposiciones que aquí se han escuchado. Lo primero que tengo que señalar es que el proceso nicaragüense es el síntoma más cruel en este momento de un proceso regional de destrozo y de ataque a la libertad y la democracia en la región. Lo que está pasando en Nicaragua, con más de 120.000 exiliados políticos, con casi 200 presos políticos, con un número indeterminado de torturados, con una pareja dictatorial que abiertamente encarcela y somete a los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre y continúa con esa farsa electoral frente a las señales de protesta de las democracias de la región, pero nada más. Es muy grave. Es muy grave porque es lo mismo que está pasando en una Venezuela donde la oposición está obligada a dialogar con la usurpación, en una Bolivia en la que están presos quienes en su momento trataron de rescatar la democracia y hoy día son acusados de crímenes que nunca han cometido, o en una Cuba en la que a partir del 11 de julio, con el levantamiento popular, se trata de someter a un pueblo que ha proclamado libertad, patria y vida. Nicaragua hoy día es la bandera de un proceso de vergüenza regional en la cual tenemos que empezar admitiendo que hay unas dictaduras del siglo XXI que el presidente Hurtado llamó las dictaduras del socialismo del siglo XXI y que estos no son procesos locales. Lo que pasa en Nicaragua no es un proceso nacional nicaragüense. Lo que pasa en Venezuela no es un proceso venezolano. Lo mismo que lo que pasa en Bolivia y lo que están tratando de hacerle al Perú. Es un proceso transnacional de crimen organizado en el que los defensores de la libertad y la democracia no nos podemos equivocar identificando al adversario. En Nicaragua, Ortega y Murillo son los títeres de un movimiento transnacional, socialismo del siglo XXI, Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, castrochavismo, como lo quieran llamar, que tiene una articulación vinculada más con el crimen que con la política y que por eso la resistencia a la oposición política no tiene ni posibilidad ni capacidad de derrotar. Segundo, en el tema de Nicaragua hay un pecado mortal que tenemos que aprender todos los latinoamericanos, que lo cometieron los nicaragüenses el año 1990 y que lo cometimos los bolivianos el año 2019. Y es el concepto de que cuando se saca al dictador hay que sacar la dictadura. En Nicaragua el año 90 ustedes sacaron al dictador, pero no sacaron la dictadura.
En Bolivia, en octubre, noviembre del 2019, sacamos al dictador, pero no sacamos la dictadura, porque para sacar la dictadura hay que quebrarle su esquema jurídico institucional, que es generalmente violatorio de los derechos humanos y criminal, y no hay que permitir impunidad. Esas son las dos reglas. Y el año 90, para entregarle el gobierno a doña Violeta Chamorro, que es hoy día el dictador Daniel Ortega, puso 3 condiciones que fueron firmadas. La primera fue quedarse con la piñata. ¿Qué era la piñata? La piñata eran todos los crímenes, robos, usurpaciones, apropiaciones indebidas, la corrupción que quedó titulada a nombre de los sandinistas, que se volvieron ricos con todo lo que habían robado. Legalizado, impunidad. Lo segundo fue que ellos mantenían el mando de las Fuerzas Armadas, que nunca fueron las Fuerzas Armadas de Nicaragua, sino las del sandinismo. O sea, ¿qué recuperación de la democracia hay si no recuperan las Fuerzas Armadas de la nación y las dejan en manos del grupo guerrillero, usurpador y criminal que había formado ya una dictadura en ese momento? Y tercero, que no habían juicios ni habían acusaciones contra Daniel Ortega y compañía. Entonces todo lo que hizo Daniel Ortega fue sentarse a esperar, y cuando el castrismo que agonizaba el año 99 se recuperó en el siglo XXI con la ayuda de Chávez y formó el castrochavismo, llegó el 2007 y tomó el poder con ayuda de la corrupción de la política de Nicaragua. Llámese Alemán, llámese la empresa privada, llámese la banca corrupta que todavía disfruta de aquello, pero a la que nadie de ustedes quiere acusar. Y en ese sentido hay una suerte de complicidad, de que no nos decimos la verdad. Nicaragua tiene que ser el gran ejemplo para decirle a América Latina que el proceso de transición que se pudo hacer a partir del año 2019 en Bolivia fracasó porque salió el dictador y no salió la dictadura, y el gobierno de transición se corrompió en un año. En Nicaragua tardaron 17 años. Y eso es lo que le está pasando hoy día a Venezuela. Ojalá no le pase a Cuba en este proceso intenso que tiene a partir del 11 de julio de recuperar su libertad. El otro punto es que Nicaragua necesita respaldo internacional, necesita, como lo ha señalado el presidente Solís y como lo ha señalado el presidente Hurtado, que los países democráticos se pronuncien. Y ahí tenemos que hacer un apunte. El tema de las dictaduras no es un problema de ideología. Las dictaduras de derecha o de izquierda son circunstanciales. Las dictaduras son crimen, no son política. El tema de las dictaduras no puede ser llevado al escenario ideológico. El tema de las dictaduras tiene que ser ubicado en el ámbito que le corresponde, que es el de la delincuencia organizada, vinculada en el siglo XXI al narcotráfico, como estuvieron vinculadas las dictaduras militares del siglo XX al narcotráfico. No es ideológico. El tema de la lucha contra las dictaduras se trata de principios y valores, se trata de libertad, se trata de derechos humanos, se trata de la vida, se trata de la propiedad, se trata de la libre iniciativa. Se trata de hechos fundamentales en los cuales hay un reclamo permanente, que es el reclamo de la unidad, que no existe, del cual se aprovechan las dictaduras, creando oposiciones funcionales, creando oposiciones de mentira, oposiciones falsos, y dividiendo a los opositores de verdad para aprovechar ese escenario y mantenerse indefinidamente en el poder. ¿A través de qué? A través del miedo, a través del soborno, a través de los negocios, a través de las concesiones que permiten de una u otra manera a veces sobrevivir, pero que prolongan la vida de las dictaduras. Termino diciendo que no todas son malas noticias, que en medio de todo este escenario humano, demasiado humano, porque así es, hay pueblos que luchan. Hay una sociedad civil latinoamericana que no se da por vencida. En Nicaragua, que es un gran ejemplo, después del 2018, de la lucha, después de la represión, después de los presos políticos, después de las torturas, hay un dictador con su pareja que, como no tienen pueblo, no tienen una popularidad que llega siquiera al 5%, como no tienen economía, han destrozado ese país, como no tienen ya mitos,
están forzados a encarcelar a los opositores para tratar de simular un proceso electoral en el que dizque van a ganar. Y lo que están haciendo es avanzar hacia el abismo, es lanzarse hacia el precipicio donde irremediablemente van a perder. La regla es persistir y resistir, porque esta es una lucha no de derechas e izquierdas, de principios y de valores, de libertad, de derechos humanos, de democracia, de propiedad privada, del futuro que queremos para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos en las Américas. Muchas gracias.